Buen día, estimados maestros, estimadas maestras. Con la bendición de Dios, iniciamos un nuevo espacio de interaprendizaje. Bienvenidos sean al desarrollo del módulo de psicomotricidad. Bien, ¿me están viendo? ¿Me están escuchando? Por favor, confírmenme. Buenos días, maestra. Sí se escucha claramente. Muchísimas gracias, muy amable. Bien, permítanme presentar el tema de hoy. El tema de hoy es que tú y yo vamos a conocer los aspectos a tomar en cuenta para la programación de la psicomotricidad en el segundo ciclo. Ya hemos hecho un preámbulo tomando como referencia la guía que nos otorga el Ministerio de Educación. Ya sabemos cómo debemos trabajar con el enfoque de la psicomotricidad en el nivel de educación inicial ciclo 2. Ahora vamos a conocer también algunos de nosotros los aspectos que debemos tener en cuenta para planificar o programar con nuestros niños del segundo ciclo. Entonces, toda planificación o toda programación curricular debe partir de las necesidades de los niños, considerando sus intereses y motivaciones. Entonces, la primera idea fuerza que sacamos de acá, cada vez que yo quiero planificar como profesora del nivel del segundo ciclo, tengo que partir de la famosa caracterización de mis estudiantes y la caracterización también del contexto. Esta planificación debe responder a lo que el niño quiere aprender, a esas necesidades de aprendizaje, a esos intereses y esas motivaciones del niño, del sujeto de aprendizaje, más no del interés de la profesora. Por ejemplo, en un salón de la edad de 3 años, una educadora se encuentra planificando sus primeras actividades para el momento pedagógico de psicomotricidad. Ella dice, Enrique, Antonio, Luis, José, María y Josefina se muestran muy inquietos y agresivos, lanzan objetos, se empujan, no escuchan indicaciones y no siguen consignas. Está pensando la maestra. Luego ella misma dice, Anita y Juan precisan estar cerca de mí todo el tiempo, no juegan con los demás. Luego, ella sigue ideando a cada niño. Pepe, Mario y Antonieta. Buenos días, maestra. Disculpe, no se visualiza la imagen. Bien, gracias. A ver. Voy a reiniciar en todo caso, creo que es factor internet. Disculpen, vamos a volver a iniciar, ¿ya? Por favor, me corroboran si ahora estamos visualizando. Ahora sí se visualiza, maestra. Muchísimas gracias. ¿También me escuchan, Carmen? Sí se le escucha, maestra. Sí se le escucha, maestra. Muchas gracias. Creo que es factor internet, pero bien, vamos a sacarle provecho y buenas ganas. Les decía que nosotros, antes de planificar, tenemos que tener aspectos muy importantes. Entonces, uno de esos aspectos es tomar en consideración sus necesidades, intereses y motivaciones de nuestros estudiantes. Aquí vamos a citar un modelado, un ejemplo, donde la profesora está imaginando las características de cada niño. Y ella dice así,
Enrique, Antonio, Luis, José, María, Josefina se muestran muy inquietos y están agresivos. Lanzan objetos, se empujan, no escuchan indicaciones y no siguen consignas. Ella está recreando su mente y luego dice, Anita y Juan precisan estar cerca de mí todo el tiempo, no juegan con los demás. Luego, la misma profesora dice, Pepe, Mario, Antonieta juegan muy bien con los muñecos y peluches y también juegan a la cocinita. A Rubén y a Sandra, por ejemplo, les gusta jugar a esconderse debajo de las mesas y a la hora de pasar la lonchera todavía quieren seguir jugando. Entonces, ¿qué está evidenciando la profesora? El conocimiento de sus estudiantes. El primer paso, y lo expresa el marco del buen desempeño docente, donde nos dice que antes de planificar, las maestras y los maestros debemos conocer las características, los intereses, necesidades y motivaciones de nuestros niños, como también las características del contexto. Entonces, para ello es bueno posibilitar el dibujo y la construcción luego del momento del juego y del movimiento. Nosotros debemos promover espacios para conversar sobre nuestras producciones luego de su realización. Debemos programar o planificar el currículum considerando una secuencia metodológica. A diferencia de las reuniones anteriores a esta, donde hemos hablado de psicomotricidad, el niño explora, realiza movimientos de manera libre, con una exploración espontánea, pero ahora nos estamos aterrizando ya en la planificación curricular de la hora de la psicomotricidad. Aquí, cuando hablamos de la planificación de la psicomotricidad, nos exige manejar una secuencia metodológica. Y nos está diciendo la guía, no hagas actividades aisladas o separadas. Debe haber una secuencia psicomotriz, debes contar con determinados momentos que permitan al niño y a la niña pasar por varias formas de representación de manera espontánea. Sigamos marcando acá lo que dice Autucunier. Autucunier nos está diciendo que toda la representación que haga el niño debe ser de manera espontánea. También puede ser por imitación. Por ejemplo, cuando juega a llorar como si fuera un bebé. Los niños juegan así, ña, 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 yo soy tu bebé. Entonces, recordando lo que vio en alguna oportunidad. Quizás nuestros niños y niñas hayan tenido contacto con una madre que está amamantando o lactando a su bebé. Entonces, ellos aprenden también por simulación cuando hacen gestos, simulando ser algún animalito, por ejemplo, suelen caminar en cuadrupedia, imitando de repente ser, yo soy el perrito Bobby, ¿no? Y luego ellos emiten los sonidos onomatopéicos, como por ejemplo el ladrillo, guau, guau, guau. Yo te voy a morder, yo soy Bobby, un ejemplo, ¿no? Entonces, también ahí van construyendo y van manifestando ese lenguaje hablado. Entonces, es bueno tener en cuenta, hermanos maestros, todas las características, los intereses, motivaciones de nuestros niños. Aquí en el gráfico vemos a dos adultos y ellos también nos dicen, es bueno organizar el tiempo y el espacio previamente. Por ejemplo, una maestra dice, he planificado 1 hora diaria para las sesiones de psicomotricidad. Y en efecto, las sesiones de psicomotricidad deben durar 1 hora de 60 minutos. Y no es que yo hago caminar por el borde del patio y ya hice psicomotriz. No, son ejercicios sueltos, pero la planificación de la psicomotricidad va más allá y debe ser de 1 hora diaria para las sesiones de psicomotricidad. Y a su vez, también están promoviendo todos los días en el recreo. Cuando dice promovemos, es que no debemos tener al niño sentado tranquilo, sino debemos involucrarlos a los juegos, a las recreaciones con sus compañeros.
facilitándole ¿qué cosa? Los materiales organizados, de repente un espacio limpio, acogedor, para que los niños puedan vivir el movimiento con disfrute. ¿Qué nos dice la otra profesora? La otra profesora dice, en el aula, en psicomotricidad, he visto los petates, o sea, las alfombras, los cojines, para el momento de inicio de la sesión. He dejado espacio libre para que los chicos, los niños y niñas tengan espacio para moverse sin tropezarse o incomodarse mutuamente y espacio para jugar con el material. El espacio está limpio y es seguro. He puesto un par de mesas con material para el momento de gráfico plástico y quienes deseen podrán construir con maderas, ya que sea en una mesa o en un espacio libre para que he preparado en el piso. La misma maestra dice, en el patio, y en el otro contexto, ¿no? Porque el primero es en el aula, dice, en el patio, todas las maestras nos hemos puesto de acuerdo para brindar a los niños en el recreo otras posibilidades de juego. El espacio ahora está más limpio. Contamos con materiales como bateas grandes, sogas, pelotas de diversos tamaños, de tela o de jeve. También es flexible y telas gruesas y en formas de túneles. Si vemos ambas maestras en esta tertulia, ambas tienen la razón. La primera reconoce que la sesión de psicomotricidad debe durar 1 hora diaria. Y la segunda reconoce en el espacio del aula que todo debe estar limpio, delimitado, un espacio para cada niño para evitar que entre ellos se incomoden y se molesten. Además, le puso una mesa con ciertos materiales para que ellos puedan representar gráficamente lo que más les gustó de su experiencia motriz. También en el otro contexto nos dice que todas las profesoras se han puesto de acuerdo para tener un espacio limpio, motivador, donde el niño pueda realizar mayores posibilidades motoras. Entonces han colocado bateas, tinas, telas, hasta han hecho un túnel. Entonces, ¿cuán importante es, colegas? Primero, conocer a qué le gusta jugar a nuestro niño. Segundo, qué posibles materiales puedo poner para que él incremente sus movimientos, tanto en el aula, tanto en el patio, y no solo en el patio es tarea de una docente. Si tenemos la opción de trabajar más de uno, sería bonito consensuar y decir qué otras posibilidades le podemos brindar en espacio, en material, para que el niño se motive en hacer psicomotricidad. Entonces, aquí, usar los materiales pertinentes relacionados a sus necesidades con el fin de promover su desarrollo de los niños y niñas. Tenemos cajas, pelotas de diversos tamaños, colores, maderas, bateas, hula-hulas, etc. ¿Y qué nos dice la maestra? Dado que algunos niños se muestran impulsivos y sabemos que la impulsividad es una acción que se manifiesta en el niño, en la niña, por encontrarse miedoso, nervioso, inseguro. Entonces, dice, dado que algunos niños se muestran impulsivos e inquietos, estoy colocando materiales como pelotas, algunos peluches suaves que puedan ser lanzados y otros que sirvan para llenar y vaciar. También usaré telas suaves para que se disfracen y algunos módulos para que puedan armar casitas para jugar a las escondidas. Entonces, la misma maestra nos dice también, por ahora no les ofreceré dibujo en pizarra y plumones, sino más adelante cuando los vea más maduros. Miren cuánto conocimiento evidencia la maestra y está respetando ese nivel de maduración neurológica y también ese equilibrio emocional que anhela ver en sus niños y niñas. Por lo pronto, ella no piensa darle ni pizarra, ni plumón, peor los papeles, ¿no? Entonces, dice, un buen material para este momento
serán, ahora vamos a ver, los papeles pequeños no favorecen. Si son niños de 3 años, tenemos que darles los papelotes. Si son niños de 4 años, la mitad del papelote. Si ya son niños mayorcitos de 5 años, podríamos aterrizar en una hoja de papel bond. Es bueno tener presente también, hermanas maestras, la proporción y tamaño de estos papeles. También, si son 3 años, yo no le puedo dar una crayola delgada, le tengo que dar los famosos crayones. Si son de 3 años, no le debo de dar el plumón delgado porque la pinza o la coordinación motora fina aún no lo ha logrado desarrollar. Tendré que darle plumones gruesos para el de 3, para el de 5 sí le tendré que dar plumones mucho más delgados. Entonces, también puedo facilitarle diferentes maderas para que haga su construcción, maderitas de diferentes tamaños, de formas y colores, nos dice la maestra. Entonces, ¿qué debemos tener presente a la hora de hacer nuestra planificación de psicomotricidad? Primero, identificar las características, las necesidades, las motivaciones, los intereses de nuestros niños y niñas del aula. Si son 3 o 5 profesoras u 8 o 10 profesoras de nivel inicial, ¿será la misma planificación para las aulas de 3 con las aulas de 5? Definitivamente que no. Cada quien tiene una peculiaridad, una característica de los niños y niñas. Aún estando en el mismo aula, no todos los niños tienen el mismo patrón. Entonces, es bueno conocer esas características, sus necesidades, intereses y motivaciones. ¿Para qué? Para hacer una selección y una combinación de las capacidades que se van a desarrollar en esa actividad motriz. También cuando tú planificas, debes hacer un listado, prever los materiales apropiados para el desarrollo de las actividades como cantidad suficiente, la resistencia de los materiales, la durabilidad y otras características, proporción de tamaño, colores definidos, colores atractivos, cantidad suficiente también, así como la organización de los espacios adecuados. ¿Qué más debes tener en cuenta para la planificación de la hora de psicomotricidad? Debes asegurar que todos los procesos de adaptación hayan favorecido en un buen apego con los niños y niñas, generando vínculos seguros. Y hemos hablado de manera muy reiterada que la transición de la familia a la institución educativa tenemos que garantizar de la mejor manera, con el acompañamiento de una mirada atenta, de una voz cálida, de una mirada cordial, poniéndonos a la altura del niño. Tenemos que garantizar, para entrar a la ejecución de la psicomotricidad, es que nuestros niños ya han tenido que demostrar ese apego seguro a sus compañeritos, al adulto significativo, a la profesora, al auxiliar que los acompaña. Entonces, también es bueno tener en cuenta los momentos de diálogo, los momentos de conversación en los que se anticipen, por ejemplo, reglas o normas de convivencia, por ejemplo, para el buen desarrollo de las dinámicas y de la convivencia. Recuerdan que una de las profesoras en el modelado decía: he visto que antes de hacer psicomotricidad, la profesora los pone en media luna para hablar o consensuar los acuerdos. Bien, ya vamos entrando poquito a poquito. Es bueno también, antes de hacer tu planificación de psicomotricidad, promover las vivencias de juego que estén relacionadas al movimiento y a la vivencia de la impulsividad, de tal manera que los niños puedan contar con materiales que puedan lanzar, empujar, vaciar, llenar, así como aparecer y desaparecer. Recordemos que los materiales también son un medio para canalizar las acciones impulsivas de nuestros niños y niñas. Entonces, como observamos, es muy importante la previsión de los materiales. Me debo anticipar
debo prever con anticipación y decir qué materiales voy a utilizar para la hora de la psicomotricidad. Y debemos evitar ya en el momento de la hora de psicomotricidad propiamente dicha, decir, ¿qué necesito? Ahora me olvidé traer esto. No. Una buena planificación invita a la profesora a prever con anticipación los recursos a ser utilizados. También de haber organizado con tiempo los espacios libres de obstáculos y de peligros para que puedan desarrollar todas sus actividades motrices, teniendo en cuenta esa caracterización de los niños como su edad, como sus, movimientos favoritos que le gusta realizar y también ver la cantidad de niños que van a ingresar al espacio de psicomotricidad. Entonces, hay que acostumbrarnos a verbalizar con los niños. Recuerden que la impulsividad se canaliza a través de un material, pero cuando la mediadora o profesora le acompaña realizando una pregunta suelta como para que él pueda soltar su hilo de diálogo. ¿A través de qué? De la verbalización. La verbalización es cuando tú permites que el niño cuente qué está jugando, con qué está jugando, cómo se está sintiendo. Recordemos que no se trata de bombardear con preguntas al niño y aburrirlo, no. Solo bastaría una pregunta muy sutil para que él empiece a contar o a verbalizar. ¿Qué implica contar con un tiempo para conversar con las producciones de nuestros niños y las niñas? Algunas preguntas, por ejemplo, motivadoras podrían ser: cuéntanos, Carmen, cuéntanos, José, cuéntanos, Pedro, ¿cuál es la historia de tu dibujo? Miren, una sola pregunta direccionada con el nombre del niño y evitar ya los diminutivos, decir, a ver, Pedrito, yo sé que tú sabes, ¿me podrías decir quién es este personaje que has dibujado? Y al costado, ¿quién estará? ¿Y cuál será su nombre? ¿Y qué estarán haciendo? No, eso no es el sentido de la verbalización. La verbalización es mucho más suave y sutil. Implica llamarle por su nombre. Teresa, ¿podrías contarme la historia de tu dibujo? ¿O me podrías decir, por favor, qué has dibujado? Solo una pregunta para que el niño tenga oportunidad de contar, de verbalizar. O le podrías lanzar la otra pregunta: ¿cuál es la historia de esta construcción que hiciste? ¿O qué has construido? Cuéntame. O también le puedes decir, ¿y quién vive en esta casa? ¿O de qué tamaño será la casa que construiste? O también le puedes decir, ¿y luego qué pasó? Emplear ese conector de luego para que tenga un segundo momento, una segunda oportunidad de verbalización. También le puedes decir, ¿con quién y dónde se encontrarán? Este hermoso puente que has construido, ¿dónde puedo encontrar? ¿Me puedes contar, por favor? Entonces, la verbalización no te va a dar oportunidad como maestra que tú bombardees o ataques de pregunta. Puedes emplear una o dos preguntas abiertas. Debemos evitar las preguntas cerradas. ¿Te gustó jugar? Y el niño que te diga sí o que te diga no. Esas preguntas cerradas debemos evitar, no solo en la hora de psicomotricidad, sino en toda la jornada de nivel de educación inicial. La secuencia metodológica de la sesión de psicomotricidad. La sesión de psicomotricidad tiene una secuencia metodológica. Por ejemplo, el desarrollo de todas las sesiones de psicomotricidad en el ámbito pedagógico en el segundo ciclo de nivel inicial es una actividad completa
que se va a caracterizar por proponer al niño, a la niña, una secuencia específica de los momentos de juego. Cuando hablamos de la sesión de actividad, es un conjunto de ¿qué? De secuencia específica, puntual, de momentos de juego. Secuencias porque primero se hace uno, luego se hace otro y al final se cierra con otro. Es una secuencia. No podría empezar por lo tercero, luego volver al primero, luego al segundo. No, hay una secuencia, hay un orden de los momentos de juego que le va a permitir pasar, por ejemplo, del acto del pensamiento al movimiento a través de sus niveles de representación. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, debe ser el niño o la niña quien hable de aquello que más le gustó hacer o de lo que no le gustó hacer. Posteriormente, los niños llegarán a describir las actividades realizadas, a comentar sobre sus creaciones o producciones, a describir algún conflicto o situaciones nuevas para ellos. Por ejemplo, cuando hablamos de secuencia, ¿cuál será primero? ¿El calentamiento, la exploración de material? ¿O será primero la representación gráfica? Nos vamos dando cuenta que cuando hablamos de actividades psicomotriz hay un orden, una secuencia de los movimientos que tenga que hacer, movimientos de juego que tenga que hacer el niño. Aquí, por ejemplo, la profesora está agarrando la hoja conjuntamente con una niña y la niña le dice, dibujé los aros con los que jugamos y damos muchas vueltas. La otra niña le dice, ahí está mi mamá y mi papá, fuimos a comprar al mercado. La otra niña dice, yo dibujé un tiburón que te va a comer. Entonces, mediante el dibujo y la construcción, los niños podrán dejar una huella concreta a través de los cuales se expresen, verbalicen y demuestren su mundo. Cuando hablamos de secuencia metodológica, estamos hablando de ese orden que se tiene que pasar del 1 al 2 y de 2 al 3. Y aquí les presento. Aquí está esa secuencia metodológica en el momento pedagógico de psicomotriz o sesiones de psicomotriz. Tiene 3 momentos, el antes, el desarrollo y el cierre. Es una secuencia, lo de antes se hace primero, en el desarrollo segundo y en el cierre tercero. Como se habla de secuencia, no podrías empezar por el cierre o por el desarrollo, o tampoco podrías terminar con el antes, no, necesariamente va en este orden. De antes, pasamos al desarrollo y pasamos al cierre. Entonces, la secuencia metodológica de la sesión de psicomotriz, nuevamente reiteramos, tiene que durar 60 minutos. ¿Qué se debe hacer en el antes? ¿Cómo debemos empezar la actividad de psicomotricidad? En el antes, este es el tiempo en que tú tomas decisiones respecto a tu programación de las sesiones de psicomotricidad. Tú tomas decisiones, por ejemplo, ¿cuánto tiempo van a jugar? 60 minutos. ¿Con qué materiales van a jugar? Con hulas, cajas, maderas, telas. ¿Con quiénes jugarán? ¿En qué espacio jugarán? Etcétera. Al conocer las características de tus niños, de tus niñas, como también sus necesidades, podrás elegir con tiempo, con previsión, los materiales que vas a disponer en la sala de psicomotricidad. Una vez que has elegido los materiales que vas a usar, debes ocuparte de llevarlos a la sala o al espacio de psicomotricidad. ¿Por qué te dice debes llevarlo? Porque sabemos que nuestros materiales deben estar organizados en cajas temáticas y no debemos permanecer en esa costumbre de decir todos los materiales tienen que estar expuestos en la sala de psicomotricidad. No, uno tiene que llevar esta sala ya con los materiales destinados para cumplir un propósito. Y hay que colocar los materiales de una manera ordenada
y que estén al alcance de los niños. Si tú has pensado, has planificado, primero leerlos una historia, un cuento, antes del cierre de la sesión, entonces debes recordarte en llevar ese cuento a la sala de psicomotricidad. Debemos elegir en este momento del antes siempre el mismo lugar para el inicio de la sesión. ¿Por qué? Porque se trata de formar una rutina, un hábito. Por ejemplo, si yo estoy sentada al lado derecho de la puerta, es que para iniciar el antes como primer paso, siempre tienes que estar sentada ahí y alrededor los niños y niñas. Por eso está en negrita. Debemos elegir siempre el mismo lugar para el inicio de la sesión. ¿Qué hacemos después? Primero vamos a observar aquí las letras de color morado. Dice, primero, una duración de 15 minutos. Segundo, una duración de 30 minutos. Tercero, una duración de 5 minutos. Y cuarto, 10 minutos. Si sumamos 15 más 30, 45. Más 5, 50. Más 10, 60. En el desarrollo propiamente dicho de la actividad motriz, tú le das los 15 minutos y en este tiempo se va a dar el saludo. Aquí empezamos de repente cantando, hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? O simplemente puedes agarrar un títere y decir, hola niños y niñas, muy buen día con todos ustedes. En este espacio, tú saludas y debemos elegir siempre el mismo lugar para el inicio de la sesión. Luego, les presentas a los niños y a las niñas el material a utilizar. Le dices, el día de hoy les presento y aquí están los materiales con los cuales jugaremos. Y puedes invitar a los niños a decir a qué le gustaría jugar con ese material. Por ejemplo, aquí les traigo una tela. A ver, Juan, ¿me puedes decir qué podrías jugar usando esta tela? Y el niño lógico te va a decir, yo voy a ser Superman y me voy a poner la tela en la espalda y me amarraré en el cuello. Entonces tú conversas y le invitas a decir cómo le gustaría jugar con el determinado material que les estás presentando. Por último, en este momento se plantean y se construyen juntos las reglas, las normas para hacer un uso adecuado de los materiales. Niños y niñas, esta es la tela. La tela está limpia, está sana. Todos podemos utilizar, pero también debemos de cuidar. Así como estamos presentando ahora, así tiene que acabar la tela. No vale romper, no vale arranchar. Uno tiene que establecer los acuerdos y normas para el buen uso de los materiales. También decir, observemos el espacio, está limpio y ordenado. Así tiene que concluir al término de nuestros juegos. También es importante respetarnos entre compañeritos de juego, entre amiguitos. Entonces, en esta parte también se denomina la famosa asamblea. Y aquí se establecen los acuerdos de uso de materiales, de conservación del espacio y de respeto entre compañeros de juego. Tenemos un tiempo aproximado que son de 15 minutos ya en la fase del desarrollo. Luego vamos a tener otros 30 minutos para hacer la expresividad motriz. ¿Qué se hace en esta fase? Después de mostrarles el material que van a usar para que se encuentre al centro de la sala o espacio donde se desarrolle la sesión de la psicomotricidad, vamos a poner las reglas para su uso.
Invitas a los niños, a las niñas a jugar de manera libre. A ver, vamos a agarrar las telas. Pueden jugar como a ustedes les guste. El niño girará, volará, correrá como cometa, etc. Tú les pones al medio los materiales y ellos le dan el mejor uso de acuerdo a su vivenciación. Este es el momento del juego sensorio-motriz y del juego simbólico, porque por ahí se amarró la tela en el cuello y dice, soy Superman. Por ahí aparece una niña y se pone de repente como una corona ahí enroscada a la tela, yo soy la Mujer Maravilla, un ejemplo, ¿no? Entonces, finalizando esta segunda fase, este segundo momento de la fase del desarrollo, en este momento vas a invitar a ordenar el material usado. Pueden o no participar los niños según su motivación y su edad. ¿Cómo es que podemos motivar? Hay una cantante, el Canticanta de Miss Pireta, por ejemplo, dice, a guardar, vamos a guardar. Ella pone su música, es momento de guardar, vamos a guardar. Muy bonito, podrías utilizar de repente esta canción y el niño solamente escuchando va a invitarse automáticamente a ordenar el material usado. Luego viene ese tercer momento, que es de 5 minutos. En este momento vas a invitar a un tiempo con calma, proponiéndoles la relajación, a escuchar por ejemplo, la narración de la historia, o hacer una ronda, o a jugar con las plumas. Decimos, por ejemplo, agarramos las plumas ya desinfectadas, todas sequitas, con talco, ¿no? Vamos a pasarnos las plumas por la parte de nuestro cuerpo que más nos gusta. Se pasarán por el rostro, por las manos. Bien, ahora pásale la pluma al compañero que te lo pida. Y entre ellos, a mí pásame la pluma. Empezaremos con la técnica de la relajación. También podemos trabajar con peines suaves, a ver el peine que pase sobre tu piel y el niño va a decir, ¡ay! Siento cosquillitas, va a empezar a disfrutar con la risa, la alegría, la carcajada, o vamos a hacernos cosquillitas, ¡ay! Y los niños van a empezar de repente a desinhibir todos esos sentimientos reprimidos, ¿no? O en su defecto, puedes sentarte y a contar una historia breve que les motive a la felicidad, a la relajación. O puedes realizar técnicas de respiración. Por ejemplo, decir, yo soy el hada mágica. Ahora pasaré con mi perfume y rociaré en todo este ambiente. Y simulas tener el perfume en la mano y rociar. Volveré a rociar. Ahora, niños y niñas, todos a oler el aroma del perfume de la hada mágica. Y el niño va a empezar a inhalar. ¡Qué rico! Otra vez rociaré. ¡Wow! ¡Qué rico perfume! Ahora, niños, este hada mágica va a guardar el perfume y traerá una vela encendida, y esta vela es gigante. Tiene una llama que está ardiendo y les pido, por favor, que me ayuden a apagar la vela. A la cuenta de 3, todos empezarán a soplar. Entonces, hay muchas técnicas para relajar a nuestros niños usando materiales, usando técnicas de relajación, usando de repente historias breves, donde el niño en este tiempo pueda relajarse. Además, puede emplear una respiración adecuada después de esta experiencia de vivenciación motriz, ¿no? Entonces, alternativamente también puedes narrar una historia a los niños o desarrollar una ronda. A ver, campeones, hagamos una ronda. Con todos mis amigos hacemos una ronda que me da mucha risa porque es toda redonda. Ahora hay que callar, 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 callar. Entonces, el niño en esta fase tiene que relajarse. Recordemos que en la primera, tú estableces acuerdos, presentas materiales, piden que ellos hablen, cómo pueden jugar. En la segunda fase de 30 minutos, ellos juegan de manera libre con los materiales que les presentaste. Luego tienen que
en los 5 minutos tienen que relajar su cuerpo. Y en el cuarto paso, que dura aproximadamente 10 minutos, después de relajarse, después de descansarse o de contarles un cuento, tienes que invitarles a dibujar o a construir con maderas. Por ejemplo, este es el tiempo de la expresión gráfico-plástico. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que ha jugado en los 30 minutos, él tiene que representar. Y cuando hablamos de representar, no siempre vas a hacer dibujo, pintura, traza, no. Puedes emplear materiales como, por ejemplo, que represente el puente, y tampoco se trata de darle mucho tiempo, otros 30 minutos, para que vuelva a hacer de nuevo el puente. No, solamente son 10 minutos para que él represente y luego él pueda verbalizar, expresar o decir qué dibujó o qué armó con sus maderitas. Y si es que en esta actividad, por ejemplo, esta hoja o esta representación le dice, ¿dónde te gustaría colocar tu hermoso trabajo? Y él, como ya es una rutina, va a decir, aquí voy a poner mi dibujo o mi representación o lo que he jugado o lo que he armado. Entonces, si los niños han hecho sus construcciones de madera, entonces también hay que preguntarles correspondiente a su construcción con madera. ¿Y cómo se cierra, cómo se debe cerrar la actividad de psicomotriz? Si el primer momento, vamos a recordar nuevamente, lo primero es el antes, cómo tú te preparas, cómo tú prevés. Luego viene el desarrollo, miren, con sus 4 partes bien definidas. Y luego, ¿cómo debes cerrar esta sesión de psicomotriz? Tienes que invitar a tus niños, a las niñas, al mismo lugar donde se reunieron para iniciar la sesión. Recuerden que dijimos que tiene que ser siempre el mismo lugar. Yo me había ubicado al lado derecho de la puerta, ¿no? Ustedes posiblemente tengan un lugar donde siempre hacen su asamblea. Ahí les invitas nuevamente que vuelvan y les dices en este diálogo, una vez que ya están todos sentados, puedes invitarlos a que te cuenten. Les dices, cuéntenme por favor lo que más les gustó de este juego. Recordemos que para hablar tenemos que levantar nuestra mano y será el turno del que habla y los demás escucharemos. Entonces, los niños tienen que hablar de manera espontánea, pero no todos. Cuando decimos espontánea es de aquellos niños que sí desean hablar. Y en una sesión psicomotriz donde hay 25 niños, no se puede dar, por ejemplo, la oportunidad, salvo que ellos lo quieran, pero eso es imposible. Con que hablen 2 o 3 niños o 5 niños y niñas es suficiente. No nos estresemos en decir, wow, hoy día solo han hablado 5 y 20 se callaron. No, esto va a ser progresivo. Lo importante que se vaya ejercitando en el cierre, que son 10 minutitos nada más, que tu niño te diga qué es lo que más le gustó de esta experiencia de juego, ¿ya? Y tú también les puedes comentar como mediadora sobre los juegos que viste. Les cuento, campeones, niños y niñas, que he visto que han jugado a los ingenieros, han hecho puentes. También he visto que han jugado a Superman, a la Mujer Maravilla. Y la verdad, todos ustedes se han movido de manera espectacular. Han utilizado los materiales. Ahora les pregunto y les digo, en la próxima sesión de psicomotricidad, ¿con qué material te gustaría jugar? Por ejemplo, tenemos hula hula, tenemos palicintas, palo de lluvia, pelotas gigantes, pelotas pequeñas y otros materiales. A ver, cuéntenme, ¿con qué material les gustaría jugar? Yo con palo de lluvia, profesora, yo con palicintas, ¿ok? Y a ver, ¿todos estamos de acuerdo? Sí, no, yo con hula hula. Entonces, nuestra próxima sesión será con palo de lluvia, cintas y hula hula. Bien, queridos campeones, ahora nos despedimos y nos vamos
de repente a la casita o al salón a despedirnos, etcétera, etcétera. Qué hermosa es planificar una actividad, una secuencia metodológica de la hora de psicomotricidad. Como vemos en este gráfico, el diseño de las sesiones de psicomotricidad depende que sea exitosa o resulte de repente algo desagradable, depende de quién, de nosotras. En soñar, en pensar en los gustos, en los intereses, motivaciones, necesidades y características de nuestros estudiantes. Quedo muy agradecida con cada uno de ustedes y si es que hubiera alguna pregunta, podemos interactuar. ¿Qué les pareció la sesión de psicomotricidad? ¿Alguno de ustedes? Carmen Pilar está ahí muy bien. Te voy a brindar los aplausos, Carmen Pilar, por tu participación. ¿Qué opinas, Carmen? Maestra, Marlene también está que hace uso de la palabra. Ve los aplausos. sí. Primero el espacio de Carmen Pilar y luego el espacio de Marlene. Adelante, Carmen. Maestra, buenas tardes, buenos días, disculpe, y buenos días a todos. El curso, bueno, la clase de hoy estuvo muy interesante, pero hay una pregunta que le podría hacer. ¿Con cuántos materiales máximos y con cuántos materiales mínimos podemos realizar una psicomotricidad? Excelente tu intervención, Carmen Pilar. En realidad, la respuesta va a salir de ustedes. En la fase de cierre de psicomotricidad, cuando la maestra se despide, ¿qué pregunta les hace? A la próxima sesión, ¿con qué materiales les gustaría jugar? Por ahí una niña dijo, con palo de lluvias, la otra dijo palicintas, y la maestra dijo, ¿todos estamos de acuerdo? ¿O qué otro material podríamos aumentar? Y alguien dijo, también queremos con hula hula. Entonces, la cantidad de materiales en respuesta a las necesidades e intereses de quién se va a planificar. ¿Qué opinas? De los niños. De No, los depende niños. de los niños. ¿no? De los niños. Entonces, nuestro gran reto como mediadoras es propiciar diversidad de materiales, pero materiales que respondan a las motivaciones de nuestros niños. ¿Se imaginan todo el año trabajar con hula hula? ¿Se imaginan todo el año trabajar con hula hula y pelotas? No sería motivador. Entonces, Marlene, gracias Carmencita, excelente tu participación. Marlene, ¿qué opinas? ¿Qué te pareció la clase de hoy? Bueno, ante todo, muy buenos días con los presentes de la sala. Muchísimas gracias, maestra. Está muy bonita la capacitación. Y sí, pues, ¿no? Psicomotricidad en sí es, pues, parte del interés del niño. Muchas veces obviamos esas partes y nos damos prioridad a lo que es de repente el gráfico plástico, ¿no? Más es lo que se trabaja, pero en sí, para hacer el taller de psicomotricidad, pues hay que tener un espacio, porque dentro del aula a veces no se puede. Tenemos espacio tan pequeño y yo le cuento, yo he habilitado un aula, tengo un espacio y estoy implementando mi sector de psicomotricidad. ¿Y para qué? Los niños les gusta porque ahí coloco mis pelotas, coloco pues mis hulahulas y les encanta mis estudiantes. Muchas veces yo planifico, estuve planificando y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Psicomotricidad, voy a hacer esto. Y como dice usted, cuando voy ahí y ellos dicen, profesora, mañana jugamos con las pelotas. Ellos mismos te dicen, mañana jugamos con las pelotas. Entonces, esa es una necesidad del niño que quiere jugar, ¿no? Entonces, yo he tenido que planificar y decir, no, pero si mis niños quieren jugar con la pelota, ya no, esto lo voy a obviar. Y en sí, es muy interesante
tener en cuenta la necesidad de nuestros estudiantes. Muy bien, maestra, eso es todo que le puedo decir. Muy interesante, más bien si nos puede pasar de repente las diapositivas, nos puede pasar al grupo. Bien, Muchísimas Marlene. gracias, De maestra. verdad, para Carmen Pilar y Marlene, los aplausos, estos confetis de alegría, los corazoncitos, porque de eso se trata. Uno, de interactuar desde nuestra experiencia, de hablar en un lenguaje tan común y cotidiano donde todos nos podamos comprender. Lourdes está, a ver, Lourdesita también se está uniendo. Y Marlene nos felicita, qué bueno, y todos aterrizamos en que la planificación de las sesiones de psicomotricidad deben partir de la necesidad del estudiante, del pedido de ellos, del deseo de ellos. Y nos damos cuenta que cuando nosotros atendemos estas necesidades, hay un disfrute a plenitud de los niños. Hasta cuando les dices, ¿no? Va terminando el juego, ¡oh! No, queremos jugar más. Pero como que también se da la otra cara de la moneda, cuando planifica el docente pensando en el interés del docente, el niño a veces ni genera movimiento espontáneo. Entonces, quedamos muy agradecidas. Marlene tiene un pedido, compartir los PPTs. En efecto, nuestra corporación ADNIL, siempre preocupada por la docencia del Perú, sea motivo también para felicitarlos a cada uno de ustedes, estimados participantes de los diversos lugares, regiones del Perú. Entonces, ADNIL siempre graba nuestras sesiones, todos nuestros espacios de interaprendizaje y los comparte. Ustedes van a ingresar al Classroom, van a poder observar los PPTs, nuestra clase, todas las opiniones nuestras quedan grabadas. Yo quedo muy agradecida y les expreso las felicitaciones, augurándoles que este día sea el día más hermoso de su vida. Recuerden que la felicidad se construye con cada detalle, manejando nuestros pensamientos positivos. Y ayer también en el módulo de psicología educativa salimos muy felices porque aprendimos a manejar pensamientos positivos. Salimos manejando esta dinámica de 90-10 o de 10-90, que en algún momento también les voy a compartir para saber relajarnos. Hermanos maestros, un hermoso día.